Programa recreativo de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Muy feliz día tengan todos ustedes, amigos. Gracias por la oportunidad que me brindan de llegar a sus hogares y a sus corazones y de establecer esta comunicación diaria que a mí particularmente tanto me llena y espero que ustedes también, donde ponemos los elementos en la mesa para que usted elija, para que usted reflexione, porque esa es la clave para crecer y nuestro interés es que usted crezca. Gracias por su sintonía. Amigos, nuestras redes sociales www.carlosfraga.com.be, nuestras cuentas Twitter @fragacarlos, @lavidaeshoytv y nuestro Instagram @lavidaeshoytv. Bien, hoy vamos a hablar de el trauma, la droga y la resiliencia. Vamos a hablar de estos tres ámbitos muy importantes que están muy ligados y que pocas veces se habla de eso. Es decir, drogadicción, el trauma psicológico y por supuesto la resiliencia. Así que para ello tengo a un amigo de invitado, a una persona que conoce mucho del tema, que está muy ligado, que además dirige un centro maravilloso, que además se le agradece. Él es Julio González, director de Casa Campo. Vista Campo. Julio, de verdad encantado de que estés aquí, qué bueno. Vamos a unir esos tres términos: trauma, drogadicción y resiliencia. ¿Por dónde empezamos? Buenos días. Buenos días. Gracias, Carlos, por la invitación y por la oportunidad, ¿no? Está íntimamente ligado. Tú sabes que la adicción como enfermedad se reconoce un altísimo porcentaje de predisposición genética, pero la genética por sí misma no te va a garantizar que tú tengas un adicto en casa. Necesitas un factor que es determinante, como lo son los traumas. Entendiendo por trauma cualquier evento de la vida, cualquier eventualidad que un joven, que un niño, no importa la edad, principalmente en esas edades de la juventud, no tenga los recursos mentales, psicológicos para poder administrar, para poder superar. Por ejemplo, estamos hablando de los altos riesgos, ¿no? Claro. Estamos hablando de un divorcio traumático, estamos hablando de un abandono Temprano, claro. temprano, parte del padre o parte de la madre biológica. Puede ser, por ejemplo, una migración forzosa, como suele ocurrir tras una guerra, la quiebra económica de un padre cuando no se prevé esto, el aislamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Son situaciones que si tú no tienes una asesoría, si no tienes un ámbito familiar en el cual comprender qué es lo que está pasando, también lo podrías llevar a pueblos, como puede ser un terremoto, Claro. que de repente después de esto la gente queda devastada y no tienen recursos para salir adelante. ¿Qué pasa? Que ese ser humano normalmente o tiende a desarrollar un tipo de enfermedad mental o cae en una depresión o intentan suicidarse o caen en el consumo de sustancias legales o ilegales. Claro. ¿Por qué? Porque es una manera artificial, traicionera de evadirte de la realidad. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que a un problema inicial que puede ser un trauma, si tú le agregas el consumo de sustancia tóxica, lo que hace es incrementar este problema. Y cuando llega la adolescencia o cuando ya tienes un adicto en casa que ha desarrollado una dependencia a algún tipo de tóxico, inevitablemente tendrá que tratarse. Pero muchas veces pensamos que el problema está en el consumo de alguna droga. No, es que antecede aquel trauma que no ha sido tratado. Claro. ¿Qué nos ocurre? Que tú, para hablar de trauma y de consumo de sustancia, tienes que poner sobre la mesa qué fue lo que pasó. Claro. ¿Quién fue el que te causó este trauma? ¿Quiénes participaron por lo que hicieron o por lo que dejaron de hacer? ¿Qué elemento hace que tú te tengas que ir de la realidad? Por ejemplo. Y si en ese entorno hay otros miembros, los padres, por ejemplo, que van a presionar para que todo esto se asfixie en aquello que se llama el secreto familiar, ya el problema va cogiendo una magnitud mayor. Entonces, es muy importante que todas las personas que siguen un programa como el tuyo, que están atravesando por una crisis, sea la de Venezuela o sea la de tu propia familia en un entorno mucho más cerrado, se pregunten de nuestros hijos quién necesita más apoyo para poder sobrevivir, un poco lo que se llama la capacidad de resiliencia, que es salir fortalecido de esta crisis, de este problema, y para esto los padres tenemos que estar atentos, porque muchas veces en un divorcio, por ejemplo, que es algo tan común, la madre está intentando sobrevivir ella, el padre intenta sobrevivir él. ¿Y cómo quedan esos hijos?
en manos de una gran interrogante, y si al salir de casa consiguen estímulos tan peligrosos como pueden ser las sustancias, no sabemos a dónde va a ir a parar. Entonces, yo, no sé, yo te hablo de mi experiencia en Vistacampo, ¿no? Claro, claro, que me parece valiosísima. Ahora, una de las cosas fundamentales que por eso es importante la responsabilidad de ser padre en un mundo tan complejo, se vuelve además una responsabilidad que hay que trabajarla mucho desde la sensibilidad, porque eso que acabas de decir, por ejemplo, en una familia de 3 hijos, a lo mejor 2 están llenos de fortalezas para seguir adelante frente a la cosa, pero que el padre conecte con ese hijo o con esa hija que de verdad no tiene esa fortaleza y darle el apoyo es lo fundamental. Es fundamental y cada uno de los miembros va a tener unas capacidades distintas. Totalmente. Y está el introvertido, y está el tímido, y el que se retrae, y el que se aísla, y el que lo hace a través de la comida con los atracones de comida, y el que lo hace a través del encierro, y el que lo hace a través de las tantas pantallas que tenemos hoy en día para evadirte. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que nosotros sugerimos, Carlos? Creo que son universales, como tú tantas veces los planteas en tu programa. Todo ser humano quiere la búsqueda de la felicidad y el amor. Claro. El amor es la respuesta. Entonces, cuando hablamos de conectar con esto que está padeciendo, porque no nada más son los hijos, también puede ser la madre que no estaba en condiciones de afrontar un divorcio repentino o X situación o la pérdida de un ser querido cuando un hijo entierra a un padre o un padre a un hijo. Por supuesto. Y no estabas preparado para esto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nos llegan a terapia, cuando nos llegan a Vistacampo, estos jóvenes, el trabajo es muy serio. Es un trabajo muy complejo porque han sido entrenados a que de ese trauma no se habla, que esto es parte del mal llamado secreto familiar, que esto se queda en casa. Entonces nos vamos asfixiando con preguntas que no tienen respuestas. Claro. Los padres te dicen, sí, cómo no, esto se mantiene aquí, yo te amo, yo te quiero, yo te proveo, pero él necesita que eso tenga una explicación, que eso tenga un acompañamiento, ¿no? ¿Cuántas mujeres, por ejemplo, ante un proceso de divorcio empiezan a tomar pastillas para dormir, prescritas por un médico que supone que será algo temporal, para una crisis, y quedan y desarrollan una dependencia? Totalmente. O cuántos hombres a través del estrés laboral, por problemas en el empleo, porque culturalmente así se ha llevado, buscan el alcohol desestresarse. Entonces empiezan a entrar en casa una cantidad de mecanismos que no son la solución y va alejando a cada miembro cada día más de aquello que ocasionó el primer problema. Muy bien, Julio González con nosotros. Sus redes sociales es www.vistacampo.com para que usted conozca además todo lo que Vistacampo puede darle, y Julio Vistacampo, @Julio Vistacampo es su Twitter. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. Estás viendo La Vida es Hoy. Arco Iris Laboratorio, medicamento natural para cada necesidad, nos presenta Quinchoncho. Quinchoncho es una hierba medicinal, además un coadyuvante maravilloso para los procesos de rinitis, sinusitis o congestión nasal. Usted tiene un aliado maravilloso, rápido, efectivo y 100% natural. No utilizamos ningún tipo de agroquímico. Es Quinchoncho de Arco Iris. www.arcoirisnatural.com, de venta en farmacias y tiendas naturistas de todo el país. Arco Iris, Quinchoncho 100% natural. Y hablemos de mi sitio, que es tu sitio. Hablemos del Bracero Steakhouse. Y yo te quiero recomendar el plato navideño, porque tú no te puedes perder el plato navideño. Y si tienes reuniones de trabajo, de fin de año, de celebración, es importante que pienses en el sitio que te van a atender como te merece, el sitio donde la gente va a comer de una forma inolvidable y el sitio donde de verdad vas a estar muy bien. Así que el Bracero Steakhouse, que es mi sitio, que es tu sitio, está al final de la avenida Rómulo Gallegos de El Marqués, para que te comas esos pulpitos fraga, que es un pulpo marinado en ajo puesto a la brasa, servido en plato caliente, y lo demás te queda a tu imaginación. Muy bien, continuamos, amigos, y estamos conversando con nuestro invitado Julio González, director de Vistacampo, y tiene muchos años en este centro de rehabilitación, se puede llamar un centro de rehabilitación para personas con problemas de adicción.
y nos está hablando del trauma, de la resiliencia y por supuesto de los problemas de adicción. Y estabas hablando de eso, ¿no? De esas personas que se pueden quedar, porque además hay veces que la cosa llega absolutamente contundente producto de un trauma, pero a veces es un trauma que va abriendo, que va abriendo y que va abriendo. Y hablaste de una cosa fundamental que es el secreto familiar, que es la vergüenza familiar. Entonces esa vergüenza familiar es: tengo un hijo con problemas de droga, pero no lo puede saber nadie, y eso va generando una cosa que no termina de saberse, no termina de abrirse por mucho trabajo que se haga, ¿no? Y eso va generando, por supuesto, problemas severos. Y es interesante porque hablar de adicción, la pregunta no es por qué la adicción, por qué la sustancia, sino por qué el dolor. Okay. ¿Por qué el dolor? ¿De qué nos queremos evadir? ¿Qué queremos apaciguar? ¿Qué queremos atenuar, ¿no?, en nuestras vidas? Entonces yo pienso que es un reto para todos los adultos que suponemos querer a nuestros hijos, averiguar qué está viviendo él, qué está atravesando él, porque tiene solución. Claro. Pero él necesita que tú desde el amor realmente te conectes con él y quieras saber cómo está. Pero eso es lo que hacemos nosotros los adultos, Carlos, es una reflexión. El modelo de educación de nuestros hijos parte de una jerarquía donde los adultos por edad, por vejez, somos los que estamos autorizados y somos los que tenemos las herramientas y el conocimiento para transmitirle a ellos. Hoy en día este modelo está fracasado. Totalmente. Hoy en día sabemos que esos muchachos van a despertar en nosotros, se van a conectar con nosotros con flecos que tenemos pendientes nosotros como adultos. Entonces muchas veces no queremos hablar, no porque ellos no quieran, sino porque nosotros no sabemos cómo hacerlos. Claro. Porque tenemos la impotencia de decir, ¿cómo le respondo esas preguntas? Cuando lo veo llorar, no sé qué hacer. Déjame ver qué le regalo, qué le compro o a dónde lo envío. Muchas veces te envían a otro lugar, te envían con la abuela, te buscan una pareja, te mandan al extranjero, te quieren ocupar, ¿no? Sobre todo te quieren ocupar en una actividad para no vincularte a un dolor. Pero es que eso hay que trabajarlo. Tú no puedes huir hacia ningún lado. Claro. El adicto huye hacia ningún lado porque está huyendo de sí mismo. ¿Y qué reto, te pregunto yo y le pregunto a todos los que nos pueden escuchar, qué compromiso más grande puede haber en la vida que tú poder canalizar un hijo en la adolescencia, por ejemplo, y verlo emanciparse emocionalmente, verlo crecer hacia la independencia? No hay proyecto económico, no hay negocio que supere esa aventura. Claro. Entonces, tu papel como representante, como tutor, como terapeuta, como padre, como pareja, es decir, bueno, yo estoy aquí para escuchar cuándo comenzó todo esto. No desde la vergüenza, no desde el miedo, no desde el estigma, sino desde la comprensión. Porque ¿quién puede hacer algo que otro no haya hecho? ¿Qué familia puede atravesar un problema que otra no haya vivido? Claro. Y ahí está la fuerza del grupo. Cuando un paciente hace un tratamiento que su base está en el grupo, se da cuenta que aquello de lo cual nunca ha querido hablar, algo traumático que vivió dentro de las 4 paredes de su casa, al él ponerlo en la mesa, al compartirlo, otros levantan la mano y le dicen, caramba, yo he vivido lo mismo. Claro que sí. Y empieza una asociación donde empiezan a bajar las cargas. Claro, hay una empatía, pues. Entonces llega un día que esta persona dice, es que yo no soy culpable de lo que pasó. Es que si mi padre me abandonó era porque él no estaba en condiciones de tenerme. No es que yo no valga, no es que yo no valga la pena, no es que yo no sea una persona que merezca ser hijo. Es que él también tenía problemas que no le permitieron atenderme. Entonces esta persona, y ahí la resiliencia, saldrá mucho más fortalecido. Nosotros como adultos tenemos que ayudar, sea un país, sea un pueblo, sea una familia o sea un paciente, tenemos que ayudarlos a darle la vuelta a esa experiencia y decir, de lo negativo tú saldrás mucho más fortalecido. Claro. Y esto no te volverá a ocurrir. Y sobre todo algo que es fundamental, que personas que vienen de un trauma haciendo grandes anuncios, grandes proclamas de que no le harán a sus hijos lo que ellos vivieron, lo vuelven a hacer exactamente igual. Todo aquello que niegues estarás condenado a repetirlo. Ahí, dicho mejor Bert por ti. Hellinger, Jung lo dice de otra manera, todo aquello que repitas y no hagas conciencia se te convierte en destino. Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo porque a mí cuando me llega un paciente y hablamos de un trauma, yo convoco al padre, convoco al abuelo, y aquel que no supo comunicar, aquel que no supo dar afecto, resulta que son víctimas de víctimas. Al padre le pasaba lo mismo. Yo muchas veces estoy hablándole a un hijo y de repente veo al padre y le digo, tú tienes que hablar, ven, cuéntame tu vida. Y resulta que la vida del padre es peor que la del hijo. Claro. Y no te cuento cuando llegan los abuelos, que suelen ser
en su mayoría de la posguerra, de la Guerra Civil Española, del Holocausto hebreo, vienen huyendo de algún tipo de trauma, de alguna dictadura. Entonces te vas dando cuenta de que ninguno estaba en condiciones de tenderle una mano al de al lado y decirle, yo quiero escucharte, yo quiero saber qué fue de ti. Yo muchas veces comento en terapia que si mi padre estuviera vivo, Carlos, porque mi padre murió hace muchos años, yo quisiera preguntarle cómo fue coger un barco huérfano después de la Guerra Civil Española y huir a América solo en un barco pasando hambre. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo llegar además el encuentro? Como sí, claro que ¿Cómo sí, llegar aquí habiendo vivido un abandono, un Sí. desprendimiento? Y entonces a la hora de reclamarle por qué él y yo no somos tan afectuosos, él me dirá, yo tengo una explicación que darte, pero yo necesito recibirla para no buscar un culpable, sino una comprensión. Sí, señor. Julio González hablando del trauma, las adicciones, llámese las drogas, y la resiliencia. Así que recuerden, @Julio Vistacampo, @Julio Vistacampo. Vamos a una pausa. Regresamos enseguida. No se aparte de allí que este tema le interesa. Seguro que sí. Estás viendo La Vida es Hoy. Amigos, y hablemos de Arcoíris Laboratorio, medicamento natural para cada necesidad. Arcoíris nos presenta quinchoncho. Quinchoncho es una hierba medicinal de alta efectividad, un coadyuvante para todos los procesos que tienen que ver con sinusitis, rinitis, congestión nasal. Ahora en estos cambios de temperatura, cuando cambia la floración, que usted amanece con esas alergias y estornuda y estornuda y estornuda. Quinchoncho de Arcoíris es rápido, efectivo, además es 100% natural, no utilizamos ningún tipo de agroquímico. www.arcoirisnatural.com. Y hablemos de mi sitio, que es tu sitio, nuestro plato navideño, por supuesto, en el Bracero Steakhouse. Es una delicia que usted tiene que disfrutarlo. Además, los eventos tienen que ser en un sitio inolvidable y el Bracero hace de cada experiencia de usted algo inolvidable. Porque además cuando te pide esos pequeños de yuca, que es masa de yuca con queso adentro, derretido, que cuando usted además un papeloncito por arriba y usted le da un mordisco y aquello salta, final Avenida Rómulo Gallegos el Marqués, mi sitio, tu sitio, Bracero Steakhouse. Bien, continuamos. Julio González con nosotros hablando del trauma, las drogas y la resiliencia. Julio, la familia, yo siempre tendré que caer, y tú también siempre tendrás que caer en el tema familia, lo estamos hablando. Por supuesto, no es fácil decir ¿dónde está Pedro o de dónde está Alicia? Bueno, está en un centro de recuperación de droga. No es fácil dentro de el contexto que vivimos. Cada día, afortunadamente, es más fácil hacerlo. Pero yo creo que no sientes que a veces hay momentos donde es importante extraer a ese individuo del núcleo familiar para poderle dar una dosis de amor, porque a veces núcleos familiares muy enfermos y disfuncionales terminan siendo peores para la recuperación. Cuéntame cuál es tu perspectiva en torno a eso, porque la familia es todo un entramado muy complejo. Esto necesitaría horas de horas. Claro. Vamos a intentar, por supuesto que lo que acabas de decir va a misa, esto va a misa. Yo te hablo por mi experiencia personal y la de mis colegas allá en el extranjero. Yo nunca he tenido un adicto en mi sala de terapia, véase bien, un adicto que sea paciente de Vistacampo, que no haya desarrollado esta dependencia, este consumo que no sea dentro del seno familiar. O sea, el adicto es la consecuencia, es el último peldaño de una dinámica familiar totalmente disfuncional. Esto es así, como puede ser la depresión en otro caso, u otra enfermedad mental, o intento de suicidio, la locura en sus diversas manifestaciones, etc. ¿Qué pasa? Por supuesto que hay que apartarlo. Hay que apartarlo, pero cuidado con esto. No funciona una terapia, un tratamiento para el adicto si tú no involucras a la familia. Correcto. En terapias paralelas, en terapias integradas, porque si tú haces un trabajo con el adicto, tú lo recuperas a él, y esta especie de rompecabezas, tú vas a intentar que engrane de nuevo en un ambiente disfuncional, en una dinámica disfuncional tóxica, esto va a chocar, esto no va a cuadrar. Entonces nosotros, por ejemplo, como tratamiento, no permitimos que un paciente
no tenga la familia en terapia de familia. Correcto. Es obligatoria. Ok. Porque te vas a dar cuenta de que puedes llegar hasta 4 generaciones, hasta 5 generaciones. Porque la familia es sistémica, evidentemente. Porque la familia hay un es árbol ahí sistémica, que va claro, creciendo. sus y todo raíces. va quedando como en las sombras, como a escondidas, nadie te da una explicación de nada. Supiste una vez por un chisme que pasó algo con un tío, con una abuela, un primo, pero nadie te habla y esto va ocasionando un malestar, un malvivir que asfixia a este último peldaño, véase el adicto. Entonces, la recuperación de un adicto tiene que ser en paralelo a la familia, integrada a la familia. ¿Para qué? Para que cuando se vaya a hacer una revisión de la historia familiar y veamos qué ajustes hay que hacer, estemos todos dispuestos a hacerlo. Como te ponía antes, allá afuera un ejemplo, si el padre piensa que el hijo consume para fastidiar a la familia, Claro. si la mujer piensa que el marido toma porque no la quiere, o sea, si tenemos creencias equivocadas, ninguno va a ser un soporte, ninguno va a contener. Todos van a trabajar para promover más adicción. Por supuesto que sí. Entonces, es fundamental que todos entendamos que cuando se va a hacer una revisión de la familia, de cómo funciona este sistema compuesto por tantos miembros, o si no funciona, ¿cuál es el origen? ¿Qué pasa? Que tú dices, ¿seré culpable? ¿Seré que yo lo hice mal? ¿Lo hizo la madre? Nadie es culpable. Claro. A mí me gusta decir... Hay responsabilidades, más no culpabilidad. La responsabilidad cuando has hecho un tratamiento y sabes que tú puedes cambiar tu forma de operar. Pero mientras actúas Claro. de una forma inconsciente, Claro. ni siquiera te puedo llamar irresponsable, porque a su vez hay que averiguar quién te educó a ti. También. Yo me recuerdo un ejemplo, aunque no suelo hablar de mi vida privada, una vez le pregunté a mi madre, quien también falleció, ¿por qué nosotros no nos pedimos la bendición? ¿Por qué no nos damos un beso de buenas noches? ¿Por qué nunca pasas por la habitación a arropar un hijo? Y ella una vez me dijo, y ahora lo entiendo, en su época no lo entendí, es que quizás en el convento donde yo llegué a los 4 años y del cual salí a los 20 años, quizás nunca me dieron la bendición y no aprendí a hacerlo. Saber esta respuesta, este aprendizaje que tuvo tu madre, deja de ser culpable, Claro, es liberador Totalmente. y pasa a entrar en el campo de la comprensión y de la consideración. Los hijos tenemos el derecho de saber qué pasó con nuestros padres, cómo fueron formados ellos, qué tuvieron y qué no tuvieron, porque una vez que todos nos entendemos, no libera, Carlos, Claro, es mucho más absolutamente. ligera la carga. Entonces nos hacemos todos cómplices de un presente, nos hacemos cómplices y nos formamos en equipo para trabajar en el futuro unidos como una tribu. Pero si estamos dentro buscando quién es el culpable y quién hizo el origen de todo este desastre, esto disgrega, esto disgrega. El gran planteamiento de este programa que me ha encantado, que me deja muchas preguntas y que te pido por favor que vuelvas pronto porque quiero contestarla, tiene también que ver con una frase que yo repito mucho en el programa, que el problema de la vida no es lo que te suceda, sino lo que hagas con lo que te suceda. Y es importante para la resiliencia un poco liberar, porque esa circunstancia por demás difícil, desagradable, tensa, puede llegar a ser la luz, puede llegar a ser la posibilidad de un reencuentro y de una luz que a lo mejor la familia nunca ha visto. Claro, porque al fin lo que acabas de decir, lo que nos permite es analizar nuestra manera de interpretar los hechos. Exactamente. No son los hechos en sí, sino cómo los interpretamos. Y muchas veces en un divorcio, en una discusión, en una pelea, el tema está en cómo lo estás interpretando tú, cómo lo estoy interpretando yo y quién de los dos está dispuesto a ceder. Amigo Julio González, recuerden www.vistacampo, juliogonzalezvistacampo.com y @JulioVistacampo. Amigos, se les quiere mucho, se les quiere bien, se les quiere siempre. Hasta la próxima, sonrisa. Gracias, Julio, por tu amabilidad y por todo lo que sabes. Vamos, Chávez, gracias, amigo. Hasta la próxima.